Hello everyone, my name is Oscar and I am an English teacher, and here I'm going to show you some rules on how to pronounce regular verbs in the simple past. But for this I'm going to do this tutorial in Spanish. Alright, let's start. Un saludo a todos. Vamos a ver cómo trabajamos los verbos en el pasado simple. De una forma muy sencilla, vamos a ver cómo podemos no solamente conjugarlos, sino también pronunciarlos. Cabe aclarar que este pequeño video tutorial tiene que ver más que todo con la pronunciación de los verbos regulares, porque siempre cuando vamos a hablar, pues pensamos que todos se pronuncian igual, ¿vale? Ahora, cuando nosotros decimos que nuestras ideas están en pasado, en presente o en futuro, es básicamente entender que estamos hablando del verbo a nivel estructural. Es decir, gramaticalmente estamos hablando de un verbo, ¿vale? Ahora, cuando nuestras ideas están en el pasado o expresan situaciones en el pasado, tenemos que utilizar verbos. Los verbos para este tipo de situación se dividen en dos categorías. El verbo cuando es irregular, es decir, que cuando cambia al pasado no sigue ninguna regla, y el verbo regular, es decir, que cuando pasa al pasado, sigue una regla que es regular, que se repite, ¿vale? Ahora, con los verbos irregulares lo tenemos aquí del lado izquierdo, irregular verbs, no hay regla, es cuestión de práctica. Yo no diría que de memoria. Claro, la memoria tiene mucho que ver, pero es más que todo la práctica. ¿Cómo puedo yo entonces practicar tantos verbos irregulares y poder aprenderlos? Es muy sencillo. Yo siempre le digo a mis estudiantes que agarren un cuadernito, lo coloque de manera horizontal y lo divide en tres columnas. Coloque la columna superior izquierda, o mejor dicho, la columna que está a la izquierda, coloque pasado, la del medio coloque presente y la de la derecha coloque futuro. Y que en cada una pueda vaciar verbos que utilice en la vida real. Pueden ser 10 verbos para cada columna, tratando de que no se repitan. Por supuesto, se pueden repetir los verbos, ¿sí? Comer en el pasado, sigue en el presente, sigue en el futuro. Sin embargo, pues cuando hacemos esto, estamos definiendo nuestras prioridades y por lo tanto le estamos mandando una señal a nuestro cerebro de lo que verdaderamente nos interesa y nos preocupa en nuestro proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la búsqueda tradicional de buscar una lista con 100 verbos, pues a nuestro cerebro, un cerebro adulto, un cerebro que está súper ocupado, no le interesa. Por lo tanto, todo lo que todas las señales que le vamos a mandar a nuestro cerebro con respecto al aprendizaje de una lengua tienen que ser muy puntuales y muy necesarias. Listo. Ahora, nosotros cuando vamos a usar verbos en el pasado, tenemos estas dos listas, como ya dije, tenemos los verbos irregulares y los regulares. Vamos a comenzar con los irregulares. Voy a mostrar unos poquitos verbos, ¿ok? Vamos a ver. Aquí lo que nos interesa es la pronunciación, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a mostrarlo primero el verbo en la forma simple o en la forma no conjugada y luego en su forma en pasado. So we have the verb see. In the past we say so. Think, thought. Go, went. Do, did. Drive, drove. Be, was, were. Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros pronunciamos en inglés, nos tenemos que olvidar el español. Por ejemplo, el uso de los diptongos. Un diptongo es un doble sonido que se produce en un solo momento. En inglés tenemos 4 diptongos. Cuando decimos las vocales, que son 5 vocales, tenemos 5 diptongos. EI, que sería la primera vocal. I, que sería la tercera. O, que sería la cuarta. U, que sería la última. Entonces es muy importante producirlos bien. Por ejemplo, drive, drove. Go, for example. Good. Ahora, aquí no hay una regla. Yo tengo que aprender cómo se pronuncian esos verbos en pasado. So, saw, thought, went, did, drove, was, were. No hay una regla. Sin embargo, con los verbos regulares sí hay una regla. Es decir, cuando yo quiero decir ese verbo en el pasado, tengo la famosa regla de ed. Es decir, colocarle la ed, que a veces puede ser una D y a veces puede ser una IED.
¿Vale? Entonces, ahora, por propósitos de este video tutorial, nos vamos a enfocar mucho más en la pronunciación, lo que quiere decir que no me voy a extender mucho en el por qué a los verbos que voy a mostrar a continuación se les coloca una de las tres. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Los verbos que voy a mostrar aquí a continuación, cada uno tiene que estar conjugado porque son regulares, es decir, tienen que estar conjugados con alguna de estas tres terminaciones. Para el verbo work, yo voy a utilizar ed. Para leave, ojo, no voy a pronunciarlos porque me interesa mucho hacer eso aparte, ¿vale? Para leave, yo le coloco D. Para study, recuerden, cuando un verbo comienza con una S, es un pequeño siseo, ¿vale? Para study, yo voy a utilizar el IED. Para play, yo voy a utilizar el ED. Para el prefer, yo voy a utilizar el ED. Y le duplico el último sonido. Hay una pequeña regla en base a eso, pero por ahora vamos a enfocarnos más en la pronunciación. Y tenemos open, le colocamos ed. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora, cuando no tenemos conocimientos, pensamos que lo que está en rojo, es decir, lo que está conjugado, se pronuncia igual o parecido. ¿Qué es eso de igual o parecido? Vamos a ver, continuamos. Yo aquí tengo unos verbos, todos son regulares y todos se conjugan con la misma terminación. ¿Cuál será? ED, D o IED. ¿Lo puedes adivinar? Very good. ED. Todos se conjugan con ED y aquí viene el gran problema. Pronunciarlos todos iguales. A veces nos confundimos y no sabemos y pensamos que todos se pronuncian igual. Es decir, que se pronuncian como id, como que se dice work it, listen it, wash it, open it. No, 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 no. ¿Ok? No, eso no funciona así. Entonces, claro, hay unos que sí se pronuncian así. Ya vamos a ver a continuación. Pero no. Eso que está en rojito es la conjugación del verbo en el pasado simple, un verbo regular, y eso amerita una pronunciación. Esa ed en cada uno se va a pronunciar de una forma muy específica, pero en general solo tenemos tres formas de pronunciar eso que está en rojo ahí. Vámonos con la pronunciación. Como dije, son tres formas de pronunciarlo. Aquí están los sonidos. Un primer sonido que sería ts, un segundo sonido que sería d y un tercer sonido que sería id. Ahora, ¿cuál va en esa categoría? Pues fíjense lo siguiente. Para yo saber cómo pronuncio la ed en cada uno de esos verbos, me tengo que enfocar en la parte que está en negrita, es decir, la forma no conjugada. Más específicamente, me tengo que concentrar en ese sonido que le antecede a la ed, porque ese sonido es el que va a determinar qué tipo de pronunciación yo utilizo para ese verbo en pasado simple. Por ejemplo, ya vemos que aquí están subrayados los sonidos antes de las eds. Vamos a ver entonces qué tenemos que hacer. Vamos a comenzar. Comencemos con el sonido que está aquí a la derecha, id, id. Ese sonido se va a utilizar cuando lo que está subrayado, es decir, el último sonido de ese verbo no conjugado, termina con un sonido en ts o un sonido en d. Es decir, cuando ya de por sí termina en una de estas dos. Si nos ponemos a observar aquí, ¿cuáles son? Solamente hay dos, ¿sí? De los que yo escogí, hay dos verbos que terminan con el sonido ts y el sonido d en su forma no conjugada, es decir, aquí en lo que está subrayado. Pues sí, aquí está. Sería uno start y el otro add. Ellos ya de por sí ya tienen un sonido como estos dos, por lo tanto, yo ya no lo puedo incluir en estas categorías. Lo tengo que llevar a la tercera categoría, ¿ok? Es decir, ahora lo que está en rojo lo sustituyo por el sonido id. Ya vamos a practicar en un segundito. Vámonos ahora con estas dos categorías. Aquí entra en juego lo que se llama la vibración de sonidos o la no vibración de sonidos. Para eso lo que tenemos que hacer es nos colocamos los dedos en la garganta y el sonido ya descartamos a start, ya descartamos a add, vamos a quitarlos y vamos a enfocarnos en los otros verbos. Si ese sonido, vamos a ver lo siguiente. Cuando pronunciamos esos sonidos, si no vibran, si no hay vibración, la ed se pronuncia como esta que está aquí. Pero si vemos una vibración, se pronunciaría la ed como el sonido que está aquí. Vamos a ver. Si decimos work, work, el sonido
¿sí? Hay que ver si nos vibra. Vamos a ver, no les voy a decir todavía. Ustedes se tocan la garganta, por favor. Work, work. Vamos con el siguiente. Listen, listen. Ok. Vamos con el siguiente. Wash, wash. Y vamos con el último. Open, open. Ahora, si nos fijamos, ¿sí? Pues hay dos verbos cuyos sonidos al final no vibran y hay dos verbos cuyos sonidos al final sí vibran. ¿Cuáles son? A ver, díganme. Ok, vamos a ver. Cuando decimos work, el sonido de la K es un sonido sordo, ¿sí? Es decir, el sonido nunca va a vibrar. Ya sabemos entonces que cuando vamos a decir el verbo en pasado, reemplazamos la ed por el símbolo t. Interesante, ¿verdad? Ya vamos a ver entonces cómo es eso. Otro que no vibró es el sh, wash, ¿sí? El sh no vibra en inglés. Es un sonido sordo, es decir, que las cuerdas vocales no vibran, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el resto, es decir, listen y open, sí vibran y los ubico en estas categorías. Aquí están mis verbos. Vamos a ver la pronunciación. Anteriormente pensábamos que era la misma, que se decía como que work it, wash it. No, no, no. Vamos a ver. Si aquí me están diciendo que reemplazo lo que está en rojo por el sonido t, entonces esto debería sonar así. Worked, washed. A ver, repitan después de mí. Worked, washed. Ah, very good. Entonces ya no vamos a decir work it ni wash it, ¿verdad? Listo. Por eso es muy importante entender y además que siempre que hablamos utilizamos estas estructuras. Siempre estamos hablando de experiencias pasadas, ¿ok? Listo. Ahora, aquí me están diciendo que lo que está en rojo lo reemplazo por el sonido d. D. Por lo tanto, esto va a sonar así. Listened, listened, opened, opened. Por supuesto que estoy exagerando. Si yo estuviese hablando de forma natural, sería así. I listened, I opened. ¿Ok? Entonces ya no se dice ni listen it ni open it. Ah, very good. Y por último, si tenemos ese famoso sonido que es el que pensamos que se usan en todos, que es el sonido id. Entonces la regla decía, si termina en t o en d, la ed se reemplaza por el sonido id. Y tendríamos algo como started and added. ¿Ok? Listo. Ahora nuestro cerebro lo está viendo de la siguiente forma. Si vemos una vez más, diríamos worked, washed, listened, opened, started, added. So far, so good. Listo. Espero que este pequeño video tutorial nos haya dado una gran idea sobre cómo podemos pronunciar los verbos regulares en el pasado simple. All right. My name is Oscar. Thank you very much. Have a nice day and see you around. Bye bye.